Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hoy vamos a explorar la vida de un personaje envuelto en leyendas, milagros y filosofía antigua. Un hombre que vivió en tiempos de Jesucristo, pero cuya historia ha sido silenciada o ignorada. Apolonio de Tiana, conocido por algunos como el Jesús pagano. ¿Quién fue realmente este misterioso sabio? Hoy traemos un episodio que probablemente genere controversia, un personaje muy desconocido, pero que a mi parecer es un personaje muy relevante, incluso citado por gigantes de la historia. Entonces, arrancamos con este nuevo episodio, Raúl. Mauro, ¿Hablaremos de quién? vamos a hablar de Apolonio de Tiana, ¿Ese man quién era, hombre? el Jesús pagano, así fue conocido el Jesús pagano, hombre. Mira que yo la verdad nunca había oído hablar de este señor. Según lo que me comentabas, un tipo bastante interesante. Claro, como Hildegarda también, ¿te acuerdas? Pero sabes que quiero hacer la invitación de siempre y es que se pongan cómodos, que se sirvan su taza de café, que no olviden darle a me gusta al episodio, que sé que les va a encantar. No olviden compartirnos y suscribirse. Claro. Y también les recomiendo mucho que nos comenten. Ahora invítame un cafecito. Hombre, con mucho gusto. Gracias. Con gusto. Bueno, Mauro, Apolonio de Tiana. Venga, este man es contemporáneo de Jesús, ¿cierto? Él nace por allá en el 15. Bueno, pongamos en contexto para nuestros oyentes. Apolonio es un tipo que es contemporáneo de Jesús, Jesús o Jesucristo el Mesías, el Jesús bíblico, y nace por allá en el año 15 después de Cristo. Mauro, el Jesús bíblico, el Jesús histórico también. Y es Jesús histórico, sí señor. O sea que estamos hablando de un personaje contemporáneo a Jesús. Y un tipo que, según escritos, era muy similar a Jesús y a lo que hacía Jesús. Hombre, es que Eso es conocido como el Jesús pagano. El Jesús pagano. Y ahí también yo quisiera hacer salvedad, Mauro, de lo de pagano. Pagano porque no pertenece al cristianismo. Ujú. Pero creo que es un término un poquito desobligante. Sí, Así, ¿por qué? Porque para los griegos, para los fenicios o para los egipcios, su cosmovisión y su cosmogonía y sus creencias religiosas para ellos son válidas Claro. y son históricas. Pero si nosotros nos salimos de ese contexto y entrando de pronto en un mundo occidental y cristianizado, vamos a decir que son paganas, o sea, como si no tuvieran valor. Entonces yo creo que Sí, es un término que mesurados. que sí suena, como tú lo dices, desobligante, y pues viceversa. Yo considero que probablemente los griegos Claro. pensarían lo mismo de Jesús. Y los Como egipcios también. a partir de su cosmovisión, comparándola con la cosmovisión que ofrece Jesucristo, pues ellos dirían también que Jesucristo era pagano, ¿no? Claro, tal vez. Y viceversa. Pero entonces retomamos lo que vos empezaste, Mauro. ¿Quién era este señor? Entonces este señor nace alrededor del año 15 después de Cristo. O sea, es contemporáneo con Cristo o con Jesús. Con Jesús, ¿no es cierto? Sí. Nace en Tiana, por eso se llama Apolonio de Tiana. ¿Y Tiana qué era? Era una región de Capadocia, lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver con Grecia? Pues sí, sí señor. Esa parte de Asia Menor, Capadocia, pertenecía al Imperio griego. Así como el Imperio romano también llegó hasta Egipto, Mauro, a Israel, a Jerusalén. Entonces llegó el Imperio romano. Aquí el Imperio griego pues tenía colonias y Capadocia, la actual hoy Turquía, hacía parte de ese Imperio griego. Allí nace Apolonio y obviamente asume la nacionalidad de griego. ¿Quién era? Era un filósofo neopitagórico. Y el tipo tenía un mensaje también. Sí, pero mira, es importante reconocer que era neopitagórico, era de esa escuela de Pitágoras, pero de la nueva escuela de Pitágoras, ¿no es cierto? El tipo era un viajero incansable. O sea, él viajó ahora lo compartíamos, estuvo en la India, Ujú. estuvo en Egipto,
Entonces era un hombre que estaba rodeado de una fuerte aura espiritual. Ese tipo en su vida tuvo un recorrido como en esa búsqueda interna espiritual y pues vamos a dar cuenta que llega a ser vegetariano. Entonces, retomando lo que tú dices, él viajó por Grecia, Egipto, la India y Babilonia. Babilonia. Entonces, se dice que él de estos países donde estuvo adquirió conocimientos. Y también, o sea, se formó como un maestro. Y también tenía discípulos, igual que Jesús. Claro, seguidores, obvio. Entonces, se dice que en estos países que acabo de mencionar, o en estas naciones, él aprendió conocimientos místicos, aprendió mucho acerca de la historia de estas mismas naciones, y según un biógrafo que él tiene, que Apolonio, que este biógrafo es Filóstrato, este señor habla acerca de todo el recorrido que tenía o que tuvo Apolonio y cómo era de admirado, de seguido y de tenido en muy alta estima por la gente en aquel momento. Bueno, es un tipo que quien hace su biografía habla de que ese tipo incluso hizo milagros como resucitar. ¿Te acordás que utilizamos el término de taumaturgia? El hombre tenía esa capacidad de hacer milagros. Y tocaste el tema para donde vamos, y es que él realizaba milagros, entre los cuales dice que sanó enfermos, expulsó demonios. Y resucitó una niña o una joven de entre los muertos. ¿A quién te hace recordar? Jesús. ¿No es cierto? Hay quienes dicen que la imagen de Apolonio de Tiana fue opacada para que no opacara la imagen de Jesús. Bueno, hay quienes dicen eso. Hay quienes dicen eso, tremendo. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mira, este señor, yo investigaba y sabes que se decía algo muy interesante, pero que se bilocaba. Tenía la capacidad bilocal. ¿Yo qué es, hombre? La capacidad que tiene una persona de estar al mismo tiempo en dos sitios. Ah, ok. Apenas me vengo a enterar de qué se trata eso. ¿Bilocar? Sí, se decía que la bilocalidad, okay. De dos estar en dos sitios al mismo tiempo. Se habla de un santo italiano que tenía esta capacidad, vamos a tener que hablar de este señor. Sí, se dice que vamos a tener que indagar más acerca de bilocar. Bueno, se llama Pío XI, ¿y sabes qué decía? Pío, no, ahora te digo bien el nombre, pero se dice que este santo italiano tenía la posibilidad de estar cantando en el coro y al mismo tiempo visitando a un enfermo, moribundo. Ah, pero tremendo. Pero eso no es algo así como omnipotente. No, o omnipresente. No, omnipresente. Que está en todas partes, pero es que no está en todas partes. Está en dos sitios en particular. Ah, bueno, ok. Entonces se decía que Apolonio tenía esa capacidad, la bilocalidad, que podía estar en un sitio predicando, haciendo una cosa y estar en otro sitio sanando a un enfermo. Entonces Apolonio, hombre, me hizo acordar, ¿sabes qué? Este Apolonio de que yo leyendo la escritura en el libro de Hechos, ¿conoces el libro de Hechos? Claro, Hechos de los Apóstoles. Se habla de un tal Judas Galileo. También un personaje. Hombre, un personaje interesante porque empieza a hacer milagros. Incluso van con la queja donde Jesús. Claro. Y le dicen, vea, este está haciendo milagros. Y dice, bueno, pero está... El que no está contra nosotros. Es con nosotros. Exacto. Pero Judas Galileo me llama la atención es porque este señor tenía unos seguidores, discípulos. Y decía que, bueno, pertenecía más como a una ala política de los celotes. Los celotes en la época de Jesús era una especie como de guerrilla o un ejército en contra de la invasión romana, los celotes. Entonces dice que él era un cierto hostigador. Él tenía sus seguidores y resulta que aquí entra un personaje, estamos haciendo un paréntesis para seguir con Apolonio de Tiana. Gamaliel era un maestro de la ley judío. Entonces, cuando cogen a Pedro y a uno de los discípulos y los van a ejecutar, dicen, no, venga, este Judas Galileo y había otro personaje que ahora te digo el nombre, tenían sus discípulos y todo, pero una vez que los mataron, se acabaron los discípulos. Entonces, con esto va a pasar lo mismo, simplemente azotémoslos y soltémoslos de la cárcel. Que sin duda, si Jesús ya murió, ellos también ese grupo no va a prosperar. Si no es de Dios, no prospera, pero si es de Dios, prospera, decía Gamaliel. Tremendo. Entonces, mire, Raúl, qué pena pues que te interrumpo, pero qué tremendo esta parte del mundo que tiene tanta riqueza histórica, tantos personajes para descubrir
como en el caso de este Apolonio y del Judas que estás diciendo, y así muchos. Teudas, para que no me olvide, Teudas está en el mismo libro de Hechos. Este Teudas es bien interesante también. Se dice que era un charlatán, pero está en el libro de los Hechos de esto. Teudas alguna vez tuvo como 400 discípulos, seguidores, y entonces los citó al río Jordán y dijo que él iba a abrir el río Jordán en dos. Y al fin que sí lo logró. No, lo cogieron y lo decapitaron. No, Entonces, Teudas me hizo acordar como de esas prefiguras, no, como especies de Mesías. Y de hecho, vos ves, por ejemplo, el pueblo de Israel todavía está esperando el Mesías. Mire, hubo uno, a mí me da mucha dificultad los nombres, pero hubo uno del que hablé cuando en tiempos bíblicos o en tiempos de Jesús, que al parecer pensaban que era el Mesías. No me preguntes nombres que no me acuerdo, de los que voy viendo, voy a investigar y les hago la aclaración en un mensaje que les dejo en el episodio. Ese tipo se levantó en armas y era así tipo una guerrilla. Y en algún momento pensaban que era el Mesías. Pero era pueblo judío. Sí. ¿Sería la época de los macabeos o qué? ¿Era un Judas Macabeo? De pronto. No sé, no recuerdo. Pero ellos protagonizaron la rebelión de los judíos contra los romanos. Es que finalmente este hombre también pereció, fue ultimado por el ejército romano, pero era un hombre que también tenía seguidores, tenía una especie de pequeño ejército que se estaba organizando para levantarse. Era como revolucionario. Para levantarse contra los romanos, incluso hubo varios levantamientos, pero finalmente pereció. Y este señor, dentro del pueblo hebreo en aquel entonces, en el pueblo judío, creían que este era el Mesías, porque de hecho ellos esperaban y siguen esperando ese Mesías que viene con espada, montado a caballo. Pero entonces retomemos el hilo, Mauro. Estos personajes llaman la atención, Judas Galileo y Teudas, por lo que hicieron, porque tuvieron seguidores y todo, pero entonces aquí entra una figura que a mí me parece con mucho más poder. Es este señor Apolonio. O sea, porque es filósofo, era un sabio, viajado por muchos países, aprendió, se dice que era taumaturgo, acuérdate que es el hacedor de maravillas y prodigios y milagros, y la bilocalidad, pues que a mí me llama la atención que podía estar en un sitio y en el otro también haciendo otra actividad. Entonces, bilocalidad. Bilocal. Entonces, Mauro, ¿qué comparaciones tiene este señor Apolonio con el Señor Jesús o con Jesucristo? Entonces, ambos nacieron en tiempos similares. Empecemos pues. Estamos hablando que Apolonio año 15 después de Cristo. Y Cristo pues es de esa misma... o sea, alcanzaron a coincidir de pronto, siendo tal vez mayor Jesús, ¿no es cierto? Si las fechas son exactas, pues entonces él tendría... Jesús tendría 15 años cuando Apolonio nació. ¿No? Sí, vamos a hacer pues como tan literales, ¿no es cierto? Vamos a hacer como tan literales, aunque estas fechas creo que... Pero entonces venga para que nuestros oyentes y las personas que nos ven pues la vayamos haciendo como el desarrollo de esta dinámica, y es entonces las comparaciones entre Jesús o Jesucristo con Apolonio. Entonces, ambos nacieron en tiempos similares, ¿no es cierto? Ambos predicaban sobre el alma, ¿sí? Ambos tenían, ¿qué? Discípulos. Ambos enfrentaron las autoridades del momento. Jesús enfrentó, ¿qué? La autoridad romana. El imperio romano, al César. Incluso también la autoridad sacerdotal, de la casta sacerdotal de los mismos judíos. Bueno, ambos también realizaron milagros. Mira que... Cosas muy similares. O sea, casi tal cual. Cosas muy iguales, muy parecidas. Muchos pensadores de siglos posteriores, como tú lo decías ahora, Voltaire, usaron esa figura de Apolonio para cuestionar los relatos evangélicos. Voltaire llegó a cuestionar el relato evangélico acerca de Jesús, sugiriendo, esto lo dice pues este filósofo francés, Voltaire, sugiriendo que podía haber sido un modelo alternativo de Mesías, Apolonio. Tremendo. Y que fue opacado para que la obra y el ministerio, digámoslo así, de Apolonio
no opacara al de Jesús. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cómo ves esa aseveración? Mire que uno trata de ser de pronto muy delicado y coger las cosas con pinza por aquello que yo siempre les digo, y es que no pretendemos nosotros herir susceptibilidades de nadie, ¿cierto? A mí personalmente la figura de Jesús me parece única. Es un personaje que desde el punto de vista histórico respeto mucho, y desde el punto de vista espiritual también. Me parece un gigante de la historia y que a nivel espiritual mi mayor respeto a Jesús. Pero pues eso no evita que cuestionemos cantidad de cosas. Y cuando me hablas de este personaje Apolonio y nosotros analizamos desde un punto de vista histórico la formación de la iglesia como tal, pues no es descabellado pensar que opacan la figura de este hombre para que el ministerio de la iglesia cristiana o de Jesús como tal surja y se conozca como lo conocemos. Claro, pero entonces, bueno, miremos los misterios y controversias. Se dice que Apolonio desapareció misteriosamente, que tal vez ascendió al cielo. Unos dicen eso, o que simplemente se retiró al anonimato. Me escondo, hasta aquí llegué y me vuelvo uno más. Muchos dicen eso. El caso de Jesús, ¿cómo fue? ¿Qué dice el relato bíblico o histórico? Fue crucificado, ¿no es cierto? Muere, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Eso dice el relato evangélico, y de hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles empieza también con una narrativa donde dice que Jesús asciende al cielo en presencia de más de 100 personas, no sé cuántas es, ven cómo se eleva al cielo. Inclusive hay unos apóstoles ahí que miran a la gente desconsolada y dicen, varones israelitas o varones, ¿por qué miras hacia el cielo con tristeza? Este Dios este Jesús que ha resucitado y Jesús de los cielos igualmente volverá, ¿cierto? Y ahí desaparece. Y ahí es donde, y también hay algo, dime si me equivoco, pero en ese momento es donde dice, pero no los dejo solos, con ustedes. Les deja el Consolador, claro. Y de hecho, por ahí alguien dice que el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero ya estamos entrando en términos teológicos. Entonces, sigamos con los misterios. De Apolonio se dice que también desapareció, que posiblemente ascendió al cielo y se perdió entre las nubes, parecido a lo que hizo Jesús, en lo que ven la gente, estos personajes en el libro de Hechos, que lo ven ascender al cielo. Pero también existe la posibilidad de que Apolonio quiso retirarse al anonimato. Es más, Mauro, mira, y oyentes, hay algunos escritos que sugieren que Apolonio nunca murió. ¿Cómo lo ves? Que Apolonio murió, o sea, sigue con nosotros. Está en alguna parte. ¿Sabes qué me hizo acordar esa afirmación, esa aseveración de Saint Germain? ¿De quién? ¿Del devorador de pecados? No, de Saint Germain, el santo, San Germano, Saint Germain, okay. que dicen que él no murió, sino que ha estado en las diferentes generaciones. Entonces, que es prácticamente como eterno. Entonces, muchos aseveran o escriben que nunca murió y dicen que tenía dones de telepatía. Bueno, ese man, ya primero tenía el otro. Bueno, no, de telepatía y la bilocación. Bilocación. Estar en dos sitios al mismo tiempo. Y telepatía también. E incluso se dice que él predijo su propio retorno. Dame el favor. ¿Quién predijo también su propio retorno? El mismo Jesús. ¿Qué dijo? Palabras suyas. Parafraséelo. Pero es que hay muchas cosas pues que se dice. O sea, él dice que volveré, entre 1000 y 1000 volveré. Algunos dicen. No, él dijo que volvería. Pero él dijo que volverían. Él dijo que volvería. Entonces, imagínate que se dice que el mismo Apolonio dijo que él volvería. O sea, predijo su retorno. Pero, Mauro, venga y le comentamos también a nuestros oyentes, porque la idea es ser crítico en este asunto. Hay otros que creen que su historia fue modificada para evitar competir con Jesucristo. Que fue modificada, que fue ocultada. Para que no le hiciera, digámoslo, un contrapeso a Jesús. Y dijeran, veas que hubo otro Mesías, pero yo creo que el mismo Jesús en su humildad, tú lo citaste ahora. Llegan unos apóstoles, Jesús,
Hay un hombre por allá, pero no era ninguno de los dos que yo hablé, Judas Galileo ni Teudas. Era otro. Está haciendo milagro, está haciendo prodigio y todo. Y entonces el apóstol, no recuerdo quién, esperando que él dijera, ¿cómo así? Venga, ¿qué pasó? No, momentico. El que no es contra nosotros, con otro de Entonces, O sea que él hubiera también tranquilamente aceptado a Apolonio. Va por el mismo camino mío. O sea, ¿de qué? De reconciliar a la gente, de enseñarles un camino, de la paz, del alma, de todo lo que tiene que ver con el camino espiritual. Entonces me imagino que en la misma humildad de Jesús, yo creo que no hubiera hecho a un lado a Apolonio. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que los mismos, la misma humanidad y los que siguen a Jesús y los que creemos en Jesús y aquellos que están muy pendientes de la figura de Jesús, son los que distorsionan de pronto lo que haría o pensaría Jesús. Yo veo perfectamente un Jesús sentado al lado de un Buda, conversando. Claro, compartiendo, porque es que tiene... Compartiendo su sabiduría. Sí, y vos decís hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, porque hay personas que pueden ser muy susceptibles, pero Jesús era un hombre, primero muy parecido también a Apolonio a él, porque Jesús era un hombre pacificador, un hombre que hablaba de la no violencia, un maestro de vida, un iniciado, un iluminado, un verdadero hombre de Dios, ¿no es cierto? Entonces me imagino que hubiera coincidido con Buda o con Mahoma o con cualquier otro y yo no creo que hubieran tenido ningún problema. El problema lo generaron fue las religiones como tal que se fundaron siguiendo a estos personajes. Raúl, y hay bastante documentación de ese señor. Sí, ahí hay una biografía de él porque lo que te iba a decir es que aunque ha sido olvidado por muchos, Apolonio fue, mire dato pues interesante, Apolonio fue venerado durante muchos siglos. Sí. Eso fue apagando, pero Apolonio fue venerado en todo ese imperio griego, que fue antes del imperio romano, fue venerado, fue seguido sus enseñanzas, o sea, se tuvo en cuenta, digámoslo, como un maestro de vida, como un maestro espiritual, como Buda, que acabaste de citar, ¿no es cierto? Como un Mahoma, o sea, fue un maestro, un iluminado, que fue tenido en cuenta en muchas épocas de la historia, sino que fue como apagando. Se fue apagando, la historia de este personaje se fue ocultando y se fue diluyendo en la historia. Pero es muy interesante lo que dices de que haya biografía y documentación de este señor, porque muchos ve uno en comentarios que dicen, no, esta gente está inventando esto, no, en realidad. No, están los registros. Sí, hay registros históricos de este señor y pues lo que me acabas de decir me sorprende. El tipo fue venerado durante varios siglos, ¿no? En esta región de Grecia. Sí, no solamente en Grecia, en todo lo que era el imperio griego, ¿no es cierto? Y las naciones que tenía. Lo que es la actual Turquía y todo eso. Sí, pero entonces quería decirte que el que narra y que hizo una biografía muy detallada de Apolonio fue un señor historiador llamado Filóstrato. ¿Por qué hizo él esa recopilación? Porque se lo encargó una emperatriz llamada Julia Donna, casi 2 siglos después de la muerte de Apolonio. Esta emperatriz le dijo a este señor historiador Filóstrato, necesito una recopilación de lo que fue la vida de Apolonio, porque no quería dejar perder en el olvido, en el polvo de la historia, la vida y obra de este señor. Porque es que fue un ser excepcional, un maestro, un iluminado, y aunque como te decía ahora, muchos quisieron decir o hacer creer que esto era un mito. Como muchos pueden decir, no, Jesús fue un mito. Hay muchos libros, hay muchos textos, hay mucha gente que dice que Jesús no existió. Hay gente que dice eso. Pero hay pruebas de la existencia del Jesús histórico, ¿no es cierto? Y del Jesús Cristo, que ya es diferente Jesús a Jesús el Cristo. O sea, Jesús es el hombre, el llamado, pero cuando es Cristo, Cristo, ¿sabes qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ungido. El ungido. El ungido. Jesús, el Cristo de Jesús, el ungido. ¿Ungido por quién? Por Dios, ¿no es cierto? Por Dios, sí. Entonces, hay quienes dicen que Jesús no existió. Es diferente lo que hizo Juan el Bautista con Jesús. No fue ungirlo, sino un bautizo, ¿cierto? Y reconocerlo. Es que usted, el sucesor, dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que usted surja. Qué interesante. Yo le abrí el camino. Qué interesante eso que decís de ungir, porque bueno, en la práctica como tal,
se ungía a los reyes. A los reyes, contanos. A los monarcas. Y pues esa unción que hacían como tal, o ungir a un monarca como tal, se hacía con aceite. Un aceite especial que tenían y llegaba el profeta como tal, el sacerdote, y derramaba ese aceite en la cabeza de quien iba a ser ungido. Y lo declaraba monarca, en este caso, escogido por Dios. Y básicamente eso es ungir a un personaje, a una persona como tal, ¿no? Sí, Mauro, entonces ya llegando como al cierre, hombre, importante rescatar estos personajes de la historia. Sí, muy interesante. Porque marcaron la historia, porque aportaron a algo, porque los invitamos. Nosotros aquí como hacemos como la labor también de incentivarlo a que usted investigue más si quiere. Ahí está la biografía de ¿Dónde encontró Apolonio. la biografía, Raúl? En internet la pueden buscar, la pueden encontrar, sí. Buscan Apolonio Apolonio de Tiana. y allí empiezan a seguir el Y sobre todo, si quiere, la pueden buscar por Filóstrato. Filóstrato fue el que hizo la mejor recopilación de la historia de Apolonio, ¿cierto? Entonces, mi conclusión es que por la tierra han pasado seres muy, muy especiales, misteriosos, pero también valiosos, que han sido olvidados porque muchas veces, Mauro, la historia la escriben son los triunfadores, ¿no es cierto? Y los derrotados de pronto no. ¿Cuántos personajes así nos ha ocultado la misma historia porque los han sacado de los libros de historia, los han vetado, los han mandado al olvido? O porque no pertenecen al bando que ganó. Exacto. Y entonces, disculpa, Mauricio, en Occidente son muy dados como a aceptar, digo Occidente, aunque nosotros somos de acá de Sudamérica, pero lo que ha aceptado la historia de Occidente es muy diferente a la historia de Occidente a la historia de Oriente. En Oriente hay una narrativa de la historia de la humanidad un poco diferente a la nuestra, pero que ha dominado digamos, el hemisferio o la parte occidental ha dominado, pero qué decir de la historia china, japonesa, de Medio Oriente y todo eso. Pero la historia que aprendemos en los colegios, en las universidades, o que nos enseñan o que vemos que predomina más, ¿cuál es la historia de Occidente? Claro. Porque Occidente de alguna manera hablando de Europa, Norteamérica y todo esto, digamos que son potencias y que tienen un lugar privilegiado, digamos, en la orbe y son potencias. Ellos son los que han manejado la historia y bueno, hacen resaltar los personajes que quieren, pero los otros son totalmente opacados. ¿Cuántos personajes hay, por ejemplo, de Oriente, de la antigua China, de Mongolia, de Japón, de Asia y todo esto, olvidados porque para nosotros no cuentan, porque no es importante? No, supuestamente para este globo, para esa parte de la tierra que normalmente nos ofrecen y nos dan. Y es muy interesante lo que decís, porque personajes muchos, Raúl, mira cómo a nosotros aquí en esta parte del mundo nos nombran, por decir algo, al profeta Mahoma y muchas veces lo satanizan. Lo satanizan y no lo narran de la manera adecuada. Y cuando ustedes van a buscar la vida y obra de Mahoma y las cosas que hizo este conocido profeta Mahoma, hizo cosas como tan bonitas, valiosas, interesantes. Y por ejemplo hay anécdotas. Una de ellas es que él usaba un kimono pues como que para ir a la mezquita. Pero más bien como un manto, pues, más cierto. Y una túnica. La túnica, resulta que un gato se queda dormido, mientras él está orando, se queda dormido sobre ese pedazo de la túnica o esa manga. Y este profeta, el profeta Mahoma, lo que hizo fue que cortó la manga de su túnica. Por respeto al gato. Para no incomodar al gato. Amaba a los gatos. Entonces mira qué interesante pues como esa calidad de ser de este tipo de personajes que nos venden muchas veces mal vendidos. Un personaje interesante, ya para finalizar, Raúl, que se me viene acá a la mente y que chévere investigar. ¿Quién? Y es bíblico. Melquisedec. Claro. Un personaje bien místico. Sí. Y que aparece... sin padre, sin madre. Aparece en diferentes momentos, pero se pierde completamente. No, y que no tenía papá ni mamá, ni genealogía, ni nada. ¿El personaje de dónde salió? Sí, claro. Refiere quién es. Amigos, bueno, pues llegamos entonces al final del episodio. Un personaje que yo realmente desconocía, Apolonio. De Tiana. Como les decía Raúl, pues ahí les dejo hace un momento la información para que indaguen un poco más al respecto. Raúl, gracias por estos personajes que nos traes y pues la verdad, hoy aprendí algo nuevo que es... de la bilocalidad. La verdad no sabía que era eso. Entonces nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. No olviden suscribirle y darle like. Mauro y oyentes, namaste. Hasta pronto.